Shalom a todos. En este video quiero informar y quiero tratar un tema tan impresionante y fascinante. El tema de este video se llama Milagros que dejaron de suceder en el tiempo del segundo templo. Primeramente vamos a ir por la Biblia, luego vamos a ir por el Talmud y así sucesivamente. Vamos por la Biblia primeramente, ¿ok? Abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 44. Vamos al libro de Lucas. Ya. Bueno, si ya lo tienen, quiero que me siga usted, ¿ok? Vamos a leerlo. Dice: muerte de Yeshua. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. El 45, la luz del sol desapareció, dice. Aquí nos dice que ya eran alrededor de las 3 de la tarde y la luz del sol desapareció. Hubo tinieblas en Jerusalén cuando estaba a punto de morir el Señor Yeshua. Vamos a seguir leyendo. Y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Yeshua gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Miren, como ustedes saben aquí, aquí lo que nos narra es que el velo del templo se rasgó. Cuando el Señor Yeshua murió, el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó por la mitad. Esto es una señal de que Yeshua había cumplido todas las profecías bíblicas. No todas, pero la mayoría de las profecías bíblicas. Entonces, esto es una conexión ya directa con Dios. ¿Por qué? Porque antes la conexión era muy distinta con Dios. Se tenían que ofrecer becerros, sacrificios. Entonces, esa era la manera de cómo se adoraba al Eterno. Pero cuando Yeshua murió y resucitó, todas esas cosas se cumplieron. Entonces ahora nosotros a través de Yeshua tenemos una conexión ya directa con Dios. No necesitamos ofrecer todavía una oveja para tener una conexión con Dios. Ahora la conexión es muy distinta. Podemos entrar al lugar santísimo. Ahora no podíamos antes. Las personas que entraban a ese lugar tan santo solo eran los sumos sacerdotes o los Kohen Gadol. Entonces ahora, gracias a Yeshua, gracias al sacrificio de Yeshua, tenemos ese privilegio de tener esa relación, esa conexión con el Eterno. Ahora, según el Talmud, nos dicen en el tratado de Yoma 39a a 39b, para los que no sepan eso, pueden ir investigando después. Ahí nos narran, antes de Yeshua había un sumo sacerdote que se llama Shimon HaTzadik, o más conocido en español se puede decir como Simón el Justo. Entonces él era un sumo sacerdote justo, así como su nombre mismo lo dice. Entonces él era un sumo sacerdote justo. En ese tiempo, en Yom Kippur, que es el día del perdón, cae más o menos entre la fecha de septiembre, ¿sí? En el calendario greco-romano, pero en el calendario hebreo es otra fecha. Entonces en ese día ocurrían muchos milagros, diríamos. Uno de esos es cuando el sumo sacerdote hacía el sorteo para Dios. O sea, había un sorteo que el sumo sacerdote hacía, y el sorteo, por ejemplo, ahí nos narra en Levítico que eran dos chivos ofrecidos para Dios, uno para Azazel y otro para Dios. Entonces el sumo sacerdote seleccionaba qué chivo iba a ir para el sacrificio en el altar y otro para Azazel. Entonces cuando en ese tiempo de ese sumo sacerdote Simón el Justo, siempre la suerte le caía en la mano derecha. En el tiempo del sumo sacerdote
Shimon Hatzadik o Simón el Justo, el milagro que pasaba es que la suerte siempre le caía en la mano derecha. En la mano derecha. Y ese chivo de la mano derecha era ofrecido para Dios. Y el de la mano izquierda era ofrecido para Azazel. Entonces, también nos narra el Talmud en el tiempo de Simón el Justo, el sumo sacerdote, que cada año que él dice entraba al templo, o sea, al lugar santísimo en Yom Kippur, en el día del perdón, entraba un anciano vestido de blanco y la cabeza vestida de blanco también, con un turbante, algo así, de blanco. Y dice que cuando él entraba al lugar santísimo, ese anciano iba con él, entraba al lugar santísimo y también salía con él. Pero durante los últimos años, también nos dice que él volvió a entrar en sus últimos años que estuvo en vida, ese sumo sacerdote, se le apareció, o sea, en visión, un anciano vestido de negro y la cabeza también así, vestida de negro. Entonces, y eso representaba algo, un mal presagio. Entonces, bueno, esas son ciertas cosas que nos narran en el Talmud. Sé que no es bíblica, no está aquí, pero es muy importante saber estas cosas. Ya les voy a ir explicando después. Entonces, ahora vamos a adelantarnos años más de donde estuvo el sumo sacerdote que ya cumplió. Él murió y bueno, le siguieron demás sumos sacerdotes. Caifás, que fue uno de los sumos sacerdotes que también la Biblia, el Nuevo Testamento nos narra que fue también Caifás que juzgó a Yeshua en el Sanedrín, en el Consejo de los Ancianos, que eran formados por 70 ancianos en el Sanedrín, ¿okay? Entonces, él, en su tiempo, como bien sabemos, estaban en Jerusalén de esos tiempos, estaba bajo el Imperio Romano, estaba sometida al Imperio Romano, y había tanta corrupción. En el segundo templo había mucha corrupción. Ese sumo sacerdote Caifás, que también la Biblia nos narra Caifás, ¿quién es? Él estaba por un control político, porque los romanos le pusieron a él como sumo sacerdote. En sí, Caifás no era de la línea de Aarón, o sea, no era descendiente de Aarón, no era de la tribu de Leví, era cualquier persona que el Imperio Romano había puesto como sumo sacerdote en el templo. ¿Para qué? Para los beneficios del Imperio Romano, para gobernar en esos tiempos a Jerusalén y a la región de Judea. Entonces, son ciertas cosas que pasaron. O sea, nos estamos yendo a algo histórico, así nos narra la historia. Entonces, bueno, en ese tiempo, voy a ir directo al punto. En ese tiempo, en los últimos 40 años en que el templo estuvo en pie antes de su destrucción, dejaron de ocurrir milagros. Milagros, ¿cómo? ¿En qué? ¿Qué tipo de milagros? ¿O qué tipo de señales, en otras palabras? Ese tipo de señales fue mayormente en Yom Kippur. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote de ese tiempo o de esa era que estuvo en el templo, siempre en cada Yom Kippur se ofrecían 2 chivos, así como está escrito en la ley, en Levítico. Se ofrecían 2 chivos, uno para Dios y otro para Azazel. Cuando se hacía esa suerte, siempre en ese tiempo le caía al sumo sacerdote en la mano izquierda. ¿Se acuerdan que yo dije que la suerte siempre le caía en la mano derecha? Que eso significaba que está bien, que Dios había seleccionado ese chivo para él, para un sacrificio. Pero en este caso, en los últimos 40 años que el templo estuvo en pie, la suerte le caía en la mano izquierda. Y no solo es eso, sino también el fuego del altar nunca se apagaba.
Así nos cuenta el Talmud, o sea, nos narra el Talmud. El fuego del altar nunca, jamás, nunca se apagaba. Desde que fue encendida, nunca se apagó. O sea, solo para cumplir, o sea, una mitzvah, o sea, un precepto o una ley, solo se echaban 2 leñas en el altar donde se sacrificaban. Se echaban 2 leñas para mantener el fuego, pero durante todo el día o durante toda la noche el fuego del altar nunca se apagaba. ¿Por qué? Porque obviamente la presencia divina estaba en aquel lugar, en ese templo. Entonces era la presencia divina que mantenía ese fuego encendido. Y siempre el humo iba recto, iba en dirección recta hacia el cielo. El fuego iba en dirección recta. Nunca, por más aire o por más cosa que había, nunca se desviaba el humo de los sacrificios. Siempre iba en línea recta. Entonces, en los últimos 40 años, esas cosas dejaron de pasar. ¿Entienden? Esas cosas dejaron de pasar. El humo se desviaba, o sea, el fuego se apagaba en el altar. Ya no se sostenía así milagrosamente, porque el Eterno ya no aceptaba esos sacrificios que se hacían en cada Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Yeshua los cumplió todos, como está escrito en la profecía. Entonces, esas son una de las cosas que dejaron de pasar. Ahora hay otro. Ahora vamos a ir. También había la menorá que estaba en lugar santo. La menorá, como bien sabemos, tiene 7 brazos, ¿ok? O el candelabro, como usted lo conoce. Entonces, siempre había la llama del medio, siempre se mantenía encendida. Siempre se mantenía encendida, nunca se apagaba. Pero las demás llamas sí se apagaban. Entonces, en ese tiempo, se apagaban así de la nada. Se apagaba así, hasta esa llama se llegó a apagar. Ya no se mantenía así encendida, así milagrosamente, sino que se apagaba. Y también nos cuenta el Talmud que en ese tiempo la puerta del templo se abría así milagrosamente sola. Se abría así, o sea, de la nada. O sea, son señales de que en ese tiempo pasó. Como ya bien les dije, de la menorá, el fuego del altar, la suerte, del chivo expiatorio, y ahora hay otra también. En el chivo expiatorio que se enviaba al desierto, se le amarraba un hilo de lana carmesí en el cuerno o aquí en el cuello. Entonces se le amarraba así y era enviado al desierto. Y otro hilo era amarrado en la puerta del templo. Entonces otro hilo así carmesí, un hilo carmesí amarrado en la puerta del templo, y otro hilo carmesí amarrado en los cuernos o en el cuello de ese chivo. Entonces, cuando ese chivo era enviado al desierto y luego se le lanzaba por un barranco después y moría, entonces cuando moría ese chivo, el hilo del color rojo carmesí que estaba atado en el templo se convertía en blanco. ¿Qué significaba eso? También está en Isaías. ¿Qué nos dice Isaías? Dice: aunque tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿Te acuerdas ese pasaje? Ese hilo se convertía en blanco. Entonces, es un hecho tan impresionante que pasaba. Pero en ese periodo de los 40 años que estuvo en pie, después de Yeshua, ya no se convertía en blanco ese hilo carmesí. Porque en cada Yom Kippur se hacía así, lo mismo, igual. Entonces ya no se convertía en blanco. O sea, eso significaba que Dios no había perdonado los pecados del pueblo de Israel. Ya no eran perdonados, a pesar que ellos tal vez creían que iban a ser perdonados de esa forma, pero ya no eran perdonados. ¿Por qué? Porque el último sacrificio fue Yeshua en la cruz, en el año 30 o en el año 33 aproximadamente, según nos narra la historia. Entonces, son hechos milagrosos que dejaron de pasar
en esos últimos 40 años del templo. También, de acuerdo al Talmud, hubo como 300 sumos sacerdotes que estuvieron al servicio en el templo, en esos 420 años que estuvo en pie el templo, el segundo templo de Jerusalén. Y mira, cuántos sacerdotes, porque nos cuenta también el Talmud que el primer templo, en los 410 años, el primer templo de Salomón que estuvo en pie, solo hubo 18 sumos sacerdotes. Pero ahora, si nos vamos al segundo templo, mira, ¿cuántos sumos sacerdotes? 300. ¿Por qué? Porque había tanta corrupción, había tanto egoísmo, había tanto odio y tanto poder político y tantas cosas que ya habían descuidado la adoración a Dios, ya habían descuidado el servicio a Dios. Solamente los sumos sacerdotes estaban ahí. ¿Por qué? Porque Roma los había puesto. Y también solo por el poder político, porque querer enriquecerse, nada más. No era porque amaban al Eterno, no eran porque querían un servicio a Dios así como sumos sacerdotes. Y tampoco ya no era la línea de Aarón. Caifás, esos sumos sacerdotes no eran de la línea de Aarón. Entonces, es un tema muy impresionante y a la vez, si uno lo estudia esto a más profundidad, uno se da cuenta de muchas cosas. Entonces, hasta el propio Talmud de los judíos nos narra que esos milagros dejaron de pasar en los últimos 40 años en que el segundo templo estuvo en pie. En el año 70, como bien sabemos, según la historia, en el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Por quiénes? Por el Imperio Romano, por Tito, el gobernante el oficial que atacó Jerusalén en ese tiempo. Y mira, tantas cosas que dejaron de pasar, así como el Señor Yeshua también lo había profetizado. Dijo que, mira, tu casa es dejada abandonada, tu casa la gloria de Dios se ha ido de ese lugar. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios se fue de ese lugar? Que la gloria misma del Eterno, que fue Yeshua, se fue de ese lugar. Entonces él era la gloria de ese lugar, del templo. Pero ¿qué hicieron los judíos de esa época, del siglo I, de la era común? No lo aceptaron, lo rechazaron. Los principales sacerdotes, los sumos sacerdotes, no lo aceptaban. El pueblo judío no lo aceptó. Creían que él estaba en contra de la ley de Moisés, de la Torá de Moisés, pero no, él no estaba en contra. Él mismo dijo que yo vine a cumplir la Torá y los profetas. Yo no vine a abolir nada, yo vine a cumplirla. Y él mismo lo dijo así. Pero los israelitas de esa época, o los hebreos, o los judíos, no entendieron eso. No entendieron la llegada del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser está bien, de la línea de David, un descendiente de David, está bien eso, pero un guerrero, uno que los iba a liberar del Imperio Romano. Pero no, él no vino a liberar eso, él vino a liberarnos del pecado que nos ataba, del pecado que nos ata, que los ataba a ellos, pero ellos no entendieron eso. Ellos pensaban que eran libres, que ellos, y tantas cosas, como ya sabemos, así como nos narra el Nuevo Testamento. Y espero que esto les haya sido de mucha información y puedan haber entendido esto. Si no lo han entendido, vuelvan a ver el video y sí, van a entender esto. Y estas cosas fueron las que pasaron cuando el templo estuvo todavía en pie, el segundo templo. Como bien ahora sabemos, hoy en la actualidad, el segundo templo ya no está, está destruido. Ahorita en la actualidad está la mezquita dorada que estaba en el lugar santísimo. Ahorita está la mezquita dorada. Entonces ya no está en pie, pero pronto se va a reconstruir el tercer templo. Ahora es el tercer templo. El primer templo fue destruido, el segundo también, pero ahora se va a reconstruir también el tercer templo. Y eso es algo profético.
Bueno, ya eso será otro tema que vamos a hablar también. Y bueno, shalom a todos y bendiciones, que este video les sea de mucha información y compártenlo ahí si alguien no sabe estos temas. Sé que a veces en la Biblia no hay estos temas, y claro, pero hay que estudiarla, hay que estudiar también la Biblia a profundidad, hay que estudiar a nivel histórico y así. Entonces son cosas que debemos saber nosotros como seguidores de Yeshua. Es importante saber esto. No es que yo me esté inclinando hacia el judaísmo y ni nada de eso, no vayan a pensar eso, sino que es importante nada más saber estas cosas. Entonces, pero lo más importante es saber lo que está escrito aquí y vivirlo. Amén. Y bendiciones a todos. Shalom.